Bueno, la industria de la construcción mueve millones a lo largo del país, pero paradójicamente sigue trabajando como en los años 90. ¿Quién no ha sufrido de la famosa formatitis, de esos procesos administrativos muy cansados que se encuentran definitivamente en todas las empresas? Hoy me encuentro en Mérida, Yucatán, con el ingeniero Raúl Trueba. Vamos a hacerle una entrevista. Él ha sido gerente de construcción en una desarrolladora de Mérida y ha participado en varios proyectos de construcción pues, de gran calibre en esta ciudad. Por eso es un referente de esta industria y nos va a ayudar a aclarar este asunto de la construcción, los retos que presenta la construcción referente con respecto a la inteligencia artificial y cómo podemos afrontarlos, qué es lo que nos espera con respecto a esto. Entonces, pues, sin nada más que agregar, para comenzar, Raúl, bienvenido. Estamos acá en tu oficina, gracias por darme el espacio. Y pues al chile, ¿qué? ¿Solo te tomas un café en la mañana para comenzar tu día? Solo un café. Sí, porque es la taquicardia tomar demasiados cafés. Nada más para aclarar, él actualmente trabaja en Trueba Constructores, es correcto. Se dedican a supervisar obra, es decir, son una gerenciadora, no construyen como tal, son los ojos del cliente para que todo se cumpla en el tiempo acordado, con la mayor calidad y pues que todo se cumpla, ¿no? Como tiene que ser. Entonces, pues si me quieres platicar un poquito acerca de esto, ¿cuáles son los retos que ve Trueba Constructores o que tú afrontas diariamente ahí en Trueba Constructores? Pues nos enfrentamos siempre a que se gerencian proyectos que no están completos, que tienen ciertas carencias en información, en documentación, y que muchas veces le toca a la gerencia solventar, aun cuando no está dentro de sus alcances, ¿no? Cuando los contratan. Y llega a suceder también lo que comentabas, ¿no? La formatitis, formato de estimación, formato de solicitud, formato de requisición, formato de oficio, de bases, de contrato, orden de trabajo. Órdenes de trabajo. Orden de compra, después los pagos. Sí, exactamente, ¿no? Y empiezan a existir todo eso y hay que armar, imagínate, a veces hay que armar presupuestos bases en tiempo récord para poder armar concursos, para poder armar programas financieros, programas de obra que hay que replantear ya más con base a cómo realmente se va a ejecutar la obra. Y toca hacer todo esto a veces en tiempo récord, ¿no? Actualmente en Trueba Constructores funjo como lo que se llamaría un director general. Sí. Básicamente porque la empresa está ahorita pasando por una transformación en donde ya no vamos a poner a la persona más experimentada o con más conocimiento al frente de toda la empresa, sino al frente de las funciones en las que mejor se puede desarrollar, ¿no? Claro. Entonces, esto hace que, por ejemplo, mi padre, que lo conoces, pues es un referente en el mercado, tiene mucha experiencia en el tema de la construcción, sobre todo en supervisión y gestión de proveedores. Y ese es el puesto que está fungiendo, ¿no? La supervisión de calidad y la supervisión de proveedores ya en ejecución de obra, ¿no? Me dan a mí la dirección general para poder llevar la empresa pues ahora sí que a mundos más modernos, Jorge. Sí, lo que platicábamos, ¿no? Darle una cara un poco más joven al negocio. Correcto. Y que también para los clientes pues haya alguien que pueda brindarles un poco más de frescura en el sentido de conocer la actualidad del mercado, ¿no? Y eso es también pues para implementar cosas nuevas. Actualmente yo desarrollo ciertas actividades con la inteligencia artificial, ¿no? Al nivel que tú me has comentado. Sí. Pero ha sido un reto también esa implementación porque es cambiar la mentalidad de la gente que hoy por hoy, como platicábamos hace rato, no ha soltado la batuta, ¿no? Sí. Entonces ellos para no soltar la batuta, tienen que cambiar su forma de pensar. Entonces, allá es en donde hay un reto muy grande porque pues afecta a todos los operativos que ya están utilizando herramientas más modernas, el hecho de que les pidan
utilizar herramientas más, claro, más claro, antiguas, sí, ¿no? restringe ese avance porque como están acostumbrados a hacerlos de cierta forma y pues los líderes en estas empresas, en la industria en general, todavía no dan ese salto o lo están dando de una manera más lenta, pues restringen ese avance que puede tener alguien que sí empieza a utilizar este tipo de herramientas. Y la idea de tanto de mi papá como de su socio fue para que todo el organigrama de la empresa utilice nuevas herramientas, se debe de permear de arriba hacia abajo el uso, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, lo que se hizo fue, vamos a poner en el tope del organigrama una persona que lo use en su vida diaria para que todos los demás vean que no es cuento, o sea, es una política de la empresa utilizar las herramientas modernas y ir dejando atrás las herramientas que solamente nos crean pasos ociosos a la hora de trabajar, ¿no? Ya estamos trabajando con migrar de AutoCAD a cosas más modernas, pero hoy por hoy sigue siendo una herramienta muy, muy indispensable en el medio de la construcción, porque no hay un constructor que no la use, pero sí es muy obsoleta ya, yo creo. Es casi lo mismo que dibujar con lápiz. Creo que te diría que es más rápido dibujar al lápiz que AutoCAD hoy en día. Para algunas cosas y unos detalles en obra, definitivamente sacar el lápiz, sacar un detalle, una medida ahí, autorizarla ahí mismo, tomarle foto y listo, empaquetarla. Como lo hacía mi papá, no sé si te acuerdas que él agarraba una servilleta, te dibujaba tu detalle y te decía, aquí está tu detalle. Claro. Oye, ¿cómo? Pero, y uno está acostumbrado a agarrar un plano, un archivo y luego resultaba que esas servilletas en las que él escribía eran más valiosas que cualquier plano que te hubieran entregado, ¿no? Y ¿qué terminábamos haciendo? Oye, escanealo con el Cam Scanner y súbelo al expediente y ya está. O sea, haz que él te lo firme y con eso. Entonces ya teniendo la versión digital del archivo, pues ya podemos replicarlo, ¿no? Esos han sido los retos más grandes, ¿no? Y el hecho de que la información se requiere cada vez más rápido, las obras se requieren cada vez más rápido y empiezas a dejar de lado cosas importantes que se deben de revisar, como la calidad, como el tiempo, en el sentido de cuidar cuándo hacer cada actividad. Porque sí es cierto, las obras cada vez las quieren hacer más rápido, pero no se dan cuenta que hay cosas que pues llevan un tiempo de por sí. El concreto tiene que fraguar 28 días. Ni por más inteligencia artificial que le metas, no puedes acelerar eso. Tengo un antiguo compañero en la empresa que me mencionó una frase que se adecua mucho a esta situación. Quieren que 9 mujeres tengan un bebé en un mes. No tiene lógica porque cada cosa lleva su proceso. O sea, una mujer tiene a un bebé de 9 meses y no le puedes hacer ni menos ni más, digo, idealmente, pero no, por más que traigas a 9 mujeres no vas a poder lograr que se armen un bebé. Sí, exactamente. O sucedía un ejemplo más relacionado a la construcción, me comentaba mi papá antes, ¿no? Que él tenía un desarrollador que le decía, oye, ya te di el 50%, estamos haciendo 100 casas, ya te di el 50% del anticipo, ¿dónde están las 50 casas? Y dices, no, pero ya hice el 50% de la obra, ya tengo el 50% en las 100 casas. Sí. ¿Me entiendes? Que a lo mejor no puedo, y dices, o sea, imposible que yo tenga el 50% de la obra a los primeros 15 días o sea, me refiero a que yo tenga el 100% de una casa, no es lo mismo que el 50% de la obra, ¿no? Porque hay procesos que tienen que esperar para poder llegar al siguiente paso. Sí, y eso entra también dentro de tiempo y presupuesto, porque no es lo mismo así como que el 50% del avance según un programa de acuerdo a las actividades y 50% según el avance del presupuesto. O sea, ya sabes, una losa te puede costar más o los acabados están más, o sea, digamos, puedes llegar una obra a estar finalizar la obra negra y solo te has chingado, no sé, el 40%, porque después viene el madrazote en los acabados, pero pues para alguien ya llevas el 70%, ¿no? Porque ya ve el edificio y no es real. Exactamente. O sea, hay muchas variaciones ahí que tomar en cuenta. Sí, hay mucha gente que hace el famoso fachadazo, ¿no? Terminas todo lo de afuera y adentro no se ve nada. O sea, hay ventanas y puertas afuera, pero adentro no hay ninguna puerta, no hay nada, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas suceden y es algo que tienen que cuidar muchos clientes, ¿no? Los clientes con los que trabajamos, pues actualmente confían en el proceso y es importante también porque muchas cosas no las pueden reemplazar, o sea, no pueden reemplazar a la confianza. Sí. Y es importante
tenerlo en cuenta porque pues en muchas cuestiones, por más laboratorio a veces que pongas, puede existir un error humano que conlleve a tener que revisar qué es lo que sucedió, y para eso existen estas gerencias de obra, ¿no? Que hoy por hoy en lo personal percibo en el mercado que no son valoradas lo suficientemente bien, porque es muy difícil ponerle tangibilidad a la supervisión. O sea, ¿cuál es el entregable de una supervisión de obra? ¿Qué es lo que entrega? ¿No? Entonces eso empieza a volverse difícil de vender. ¿Cómo vendo algo que pues si solo es ir a ver la obra, solo es ver que llegue la gente, solo es pagarle al contratista, ¿no? Muchas veces hay personas que piensan que es únicamente eso, y haciendo un poco de introspección pienso, a veces también hay gerencias que solo hacen eso. Sí, ¿no? puede ser que se manche, ¿no? Exacto. El nombre, la función por personas que llegaron antes y no entregaron lo que debían entregar, y que es totalmente esa coordinación, esa comunicación que facilita que la obra se vaya dando con facilidad. Claro. Fue redundante, pero sí, o sea, que facilita que fluya todo. Sí, es a lo que platicábamos hace rato, ¿qué es lo que hace la supervisión? Exactamente. Las acciones que hace día a día para que la obra salga adelante, ¿cuáles son? Y muchas veces se hacen muchas cosas, pero a la vez no se reporta nada, o a la vez más bien no se reconoce ninguna de las acciones, porque los dueños solo ven el resultado final. Ya está lista la calle, ya está lista la estructura, ya están listas las instalaciones, pero ¿cómo llegamos allá? Por eso es importante que la supervisión tenga una trazabilidad de su trabajo, y pensando bien, ¿no? Porque mucha gente utiliza la trazabilidad para decir, te lo dije, yo avisé a tiempo, ya no es mi culpa, ¿me entiendes? Y mucha gente se deslinda su responsabilidad, y hay un concepto que utilizan mucho los gringos, que es la rendición de cuentas, que el mexicano no la ha adoptado. O sea, cómo toda la cadena de suministro tiene responsabilidad sobre el producto final, ¿no? Todos, hasta el dueño o el consejo tomó una decisión que puede afectar al albañil. Claro. ¿No? El hecho de decir, no, vamos a utilizar este tipo de chalecos, y luego resulta que es un chaleco que da un chin de calor y ya no puedes trabajar. Baja el rendimiento, sí. Exactamente. Fíjate que eso me pasaba en un trabajo anterior, que no se logra ver, yo diría como que cierto tipo de ceguera de taller, por decirlo así, porque tú estás muy enfocado tal vez en la actividad que estás realizando, ya sea en el área en el que te encuentres, ¿no? Entonces, pasaba el proceso de, si quieres, de costos, de proyectos, de costos, de contratos, todo eso, ¿no? Y se cometían, como tú dices, errores humanos acá, allá, donde tú quieras. Y no se medía el impacto, y todo recaía a veces en obra. Porque pues, en obra ya estás viendo el impacto de la decisión que se tomó. Oye, no contratamos a contratamos a alguien más, y ¿sabes qué? Nos dejó mal, y ahora, ¿cómo quieres que termine el piso de esta casa o los muros si no tengo a la gente, si no tengo el material? Oye, ¿sabes qué? Decidiste irte por este proveedor, nos entregaron 3 semanas tarde el material, y tú quieres que saque las mismas 50 casas para mañana, y volvemos al tema de los procesos, ¿no? Entonces, a veces no se llega a cuantificar esas decisiones o cómo impactan hasta el momento de que estás ahí, y por eso es también muy importante estar ahí y conocer, bueno, de qué se trata todo esto para poder proponer unas soluciones, ¿no? De manera general, me gustaría preguntarte que nos cuentes un poquito cómo funciona True Constructores. También, o sea, me dijiste que es un equipo de 5 personas, ¿no? Exacto, hasta ahorita sí, somos 5 personas. Entonces, ¿cómo hacen esas 5 personas para manejar obras del nivel que me estabas contando? Y también, ¿cuáles son esos errores tipo de novato, o los errores más estúpidos que podrías imaginarte, que cometen esas constructoras, ¿no? Con respecto al tema de control. O sea, porque tú te especializas, digamos, en el control de obra, en llevar un correcto control y llevar todo el tren de avance de obra correctamente, pero tú tienes que tratar con constructoras que no necesariamente tienen, digamos, esa capacidad o esa visión de llevar un orden en la obra, y solamente se dedican a ejecutar. Me gustaría que me platiques un poquito más de eso. Creo que el error más grande con el que yo me he topado, empezando por esa pregunta, es
creer que el comprometerse a una fecha de algo es un trámite. O sea, el pensar, tal fecha está lista la siembra para que hagamos el colado. La obra, particularmente hablando de la obra que estamos supervisando ahora, es una obra donde se contrata el suministro del concreto y el acero, aparte del servicio de construcción. Entonces, el cliente, nuestro cliente provee el concreto y la constructora contratista lo vacía en los elementos de concreto, ¿no? Tanto el concreto como el acero, ¿no? Viene por parte del cliente y lo único que hace es recepcionarlo y colocarlo donde... Exactamente. Okay. La gerencia lo que hace es controlar la cantidad de material, claro, y darle seguimiento a los colados. Al ser una estructura postensada, tiene ciertos bemoles a diferencia de un concreto común, ¿no? Estaría bueno que visitemos la obra para que veas y lo muestres y todo. Adelante para igual lo vean ahí. Pero regresando al tema, esta constructora tiene que darnos un programa de colados y tiene que cumplirlo. Pero el pensamiento que tenemos es el pensamiento del estudiante cumplido, el que saca 8, ¿no? El que ya entregué la tarea, ya cumplí, ya, ¿no? Con eso cumplí, ya pasé la materia. Arriba de 7 es vanidad. Exactamente, arriba de 7 es vanidad. Entonces, eso no puede ser en la vida real, porque se afectan indirectamente con eso. Yo digo indirectamente, pero la realidad es que se afecta directamente al cliente final, ¿no? Se atrasa la obra, se atrasa la entrega, y al que depositó su patrimonio en el proyecto porque pensaba venir a vivir o porque pensaba empezar a rentar en tal fecha o empezar a recuperar su inversión a partir de tal periodo de tiempo, ya no se cumple. Y estamos hablando de consecuencias muy reales que se dan siempre, que no es algo loco pensar estoy afectando a un inversionista, y además de la menor de todas, porque pueden llegar a haber consecuencias que afecten vidas humanas, ¿no? Claro, sí, accidentes fatales pueden suceder en las obras por no tener una logística adecuada, ¿no? Por no haber avisado que iba a haber colado, se puede afectar algo muy complejo. Y entregan el programa de obra y hasta la fecha de manera muy rara se ha dado que se cumpla como se planeó. Afortunadamente ha sido porque el constructor va más rápido de lo planeado. Okay. O sea, va encima del programa, ¿no? Pero como hay una cadena de suministro, eso va complicando a veces las cosas. Y qué bueno, porque que le da un valor agregado a la supervisión de obra. Pero sí, ese es uno de los errores más grandes, el creer que entregar un documento es un trámite, no darle la seriedad a los documentos que entregan. Yo creo que para mí es el error, como dices, ¿no? El error más estúpido, porque pues pensar que te lo van a dar por calificado por entregarlo. O sea, bueno, pues es algo que las tarjetas las tengo que entregar. Digo, tienen una razón de ser el que las entregues, ¿no? Ver que estés considerando la cantidad adecuada de mano de obra, la cantidad adecuada de materiales, que tus indirectos sean lo suficientes para que el hecho de que tú quiebres como empresa no quiebre tampoco al proyecto. Es importante que el constructor también tenga una ganancia ad hoc a su trabajo para que sea valorado, ¿no? No es solamente vaciar concreto, no es solamente, hay que hacer muchas otras cosas en cuestiones administrativas y de ingeniería al ser constructor, más que solo pagar nóminas y pagar proveedores, ¿no? Y yo creo que el cómo nosotros utilizamos un equipo de 5 personas, te hablo de un equipo de 5 personas central, sí, que normalmente el equipo de las obras es flotante. Ha habido talentos que se mantienen, que hasta la fecha tenemos ingenieros que empezaron en un proyecto y ya son parte del equipo central, pero tenemos ingenieros que pues son por proyecto y pues así funciona el mundo de la construcción, ¿no? Sin embargo, ¿cómo lo manejamos, no? Actualmente, pues con todas las nuevas tecnologías que hay, como bien platicamos, hay puestos que ya no es necesario pagarlos como nómina, sino mejor pagarlos como software o pagarlos como plataforma, ¿no? Y eso reduce mucho el personal o la nómina también, ¿no? Y también hace que la gente que vaya a entrar tenga que ser más capaz en otras áreas para poder demostrar que vale la pena ser contratado. Utilizamos mucho herramientas digitales, utilizamos mucho una agenda colaborativa, utilizamos una plataforma organizacional, utilizamos la nube,
Actualmente manejamos mucho a Google, es muy amigable. La verdad es que nos ha ayudado mucho a compartir archivos, a trabajar. Tiene su propio chat, que es el que usamos para mensajes oficiales, cosas. Estamos tratando de eliminar un poco el correo electrónico, pero como eso es lo más moderno para mi papá y para esa generación, pues mantenemos el correo electrónico, ¿no? Yo la realidad es que no lo uso. El correo electrónico me sirve para, no sé, guardar comprobantes de pago, comprobantes de recibos, facturas. Sirve para, pues es un respaldo de mensajería que hoy por hoy creo que está llegando a ser obsoleto, ¿no? Tenemos un equipo está mi hermanito que es arquitecto. Él se encarga de toda la parte de revisión de proyecto, homologación de planos. También él elabora todos los reportes de obra pues, hacia los clientes. Está el arquitecto Osvaldo. Él se encarga de toda la gestión contractual de los proveedores, o sea, toda la parte de las negociaciones con los proveedores, de la forma en la que se va a trabajar una vez que se inicie la ejecución de su contrato. Es lo que él organiza, lo que él coordina dentro de la empresa, sí, ¿no? Y parte también junto conmigo en algunas situaciones y por separado la consecución de obras nuevas, ¿no? De trabajo nuevo. Sí. Es una parte, digamos, comercial de la empresa, pues la vamos manejando nosotros, ¿no? Ya que pues muchas veces si pones al área de campo, que es donde está mi papá, que es una persona con mucha experiencia en la calidad de las cosas, que por eso está ya en la ejecución, ya cuando está cocinado el contrato, se lo entregamos a él para que lo ejecute, ¿no? Si tú metes a la gente de campo a cotizar o a comercialmente conseguir empleo o conseguir trabajo, se llegan a encarecer los números, porque piensan tanto en la ejecución que a veces se olvidan que pues nuestro servicio es una inversión también. Y tenemos de cierta manera que retribuir al cliente que nos está contratando en algo. Y a veces esa visión es mejor dejársela a quienes ven el negocio y no la obra. Ya, que hay que desambiguarlo, ¿no? O sea, al final, pues esto también es un negocio, también tenemos que hacer dinero. Y las gerencias de obra muchas veces apuestan a la masividad y no tanto voy a tener un proyecto grande y con eso ya me hago millonario, ¿no? O sea, no funciona de esa manera. Por eso hoy estamos buscando nuevos horizontes para la gerencia de obra, que es lo que te comentaba, ¿no? Entrar allá un poco a las PMOs, que ya es algo que viene, porque pues sí. Ya está acá. Exactamente, ya están aquí y pues es una forma de buscar diferenciación del mercado, digamos, del mercado normal o común de las gerencias de obra, que lo que te vienen a ofrecer es ahorros, que lo que te vienen a ofrecer es que economías, que no lo sé, compromisos a los que, si somos honestos, yo nunca he visto una obra que se haga con menos dinero del que se presupuestó. Y durante la obra es en el único momento en el que te vas dando cuenta. Hay cosas que no podemos evitar, ¿no? O sea, y hay que tener eso a veces muy en cuenta, ¿no? Eso a veces lo he aprendido mucho de ingenieros que ya tienen bastante carrera recorrida, que te dicen, podemos discutir 1000 veces de cómo se cayó la losa, pero nunca vamos a cambiar el hecho de que ya se cayó. Sí. Y de que hay que hacer algo para solucionarlo, claro, ¿no? La solución es lo que tenemos que buscar, porque el problema ya es evidente, ya está acá, que estamos haciendo para solucionar este asunto. Doy por entendido que ustedes sí están adoptando, o bueno, ya están utilizando como que más la tecnología para llevar a cabo su trabajo pues de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, en general, TROE está encaminándose pues a esta época moderna, como lo habíamos dicho. Así es. Me gustaría que habláramos un poquito de lo que hablamos antes, fuera de cámara, de esos trabajos que te quitan el tiempo, ¿no? De que si bien son importantes, no digamos que son los más importantes, ¿no? Simplemente son cosas que se tienen que hacer para llegar a un resultado que sí va a tener el valor o que sí importa, ¿no? Pero realmente son como procesos chiquititos, que ahí es donde pienso que puede haber mucha oportunidad en el área de inteligencia artificial. No tanto, como dices, se requiere la experiencia y el ojo humano todavía en las obras para varias cosas, o sea, decisiones.
sí me gustaría que menciones ese tipo de problemas, ¿no? Habíamos mencionado la captura de las remisiones de concreto, ese tipo de cosas. Sí, yo creo que te pudiera resumir todo a lo que acabas de decir, captura de datos. Todo es una captura de datos. O sea, al final, ¿qué nos quita mucho tiempo? ¿Qué estoy analizando ahora desde el punto de vista de negocio de la empresa? Que tengo a los capturistas más caros del mundo. Pues en este caso te comentaba, no, mi papá tiene que firmar las remisiones de concreto porque al final sin su firma el cliente no paga a la concretera. Tiene que ser la firma de él y tiene que ser enviado por él. ¿Qué estamos analizando? Delegar este trabajo tiene un costo. Ya sea delegárselo, que lo más común es contratar a un asistente y que a nombre del ingeniero se envíen todos los documentos, se firmen y se envíen. Hoy por hoy el recurso humano, gracias al incremento del salario mínimo, se está volviendo cada vez más costoso. Sobre todo cuando es algo que es repetitivo, que no requiere de mucha toma de decisiones frontal, de ningún pensamiento crítico. Sí, una habilidad común, ¿no? Que entonces no dices, necesito contratar a alguien para hacer algo en el que no necesito que tome decisiones. O sea, ese dinero pudiera yo bien usarlo para tener otro ingeniero que me revise las instalaciones o que me revise. Y tampoco puedo asignarle este trabajo a otro ingeniero porque como ya estamos migrando a deja de hacer el ruido de tu trabajo, o sea, deja de hacer cosas que solo te vuelven ocioso. O sea, nuestros ingenieros están enfocados en revisar la obra, estar en la obra y no tienen que regresar y hacer estimaciones, sino que hay de calidad y hay quien checa la forma de la estimación. ¿A dónde estamos queriendo migrar nosotros? A automatizar ese tipo de procesos. Oye, bien sería que mi papá pueda decirle a alguien, ¿no? Como te dije, el problema es el siguiente. Él quisiera decirle a alguien, ya están autorizados estos documentos, ponles mi firma y envíaselos a estas personas. Y es allá donde, investigando y todo, casualmente me topo contigo y me dices, oye, hay una solución para eso. Hay unos Terminators a los que les podemos poner una instrucción y que la hagan, ¿no? Flujos de trabajo. De hecho, me gustaría que igual, sobre todo ese que me comentaste que es un proceso que te toma bastante tiempo, sí me gustaría que lo pudiéramos plasmar acá en el pizarrón, así desde el momento en el que, ya sabes, el residente obtiene la remisión, tú se lo llevas a la oficina, qué tanto es específico, ¿no? Para ver la oportunidad que cómo podemos acortar todo, digamos, ese caminito para automatizarlo. Ese es un ejemplo. Básicamente, vamos a hablar de los colados, ¿no? El concreto se suministra y se paga conforme se cuela, ¿no? Se tiene un crédito de 30 días, pero se tiene que pagar cuando el ingeniero, el gerente de la obra firma las remisiones. Entonces, que es en base a que el concreto ya está colocado, ¿no? Exactamente. Que hay una confirmación de que está colocado. A la hora del colado se recibe la remisión. Sí. Y esta remisión se entrega al supervisor, que es la persona que está en el organigrama abajo del gerente de la obra. Claro. Él firma, porque él estaba presente en el momento que se tiró. Testigo y confirma de que firma, sucedió firma, entre paréntesis, valida el volumen, el elemento, todo. Él ya ha validado, las junta, porque a veces un colado puede llevar varias remisiones. Cada olla lleva una remisión, además de la remisión por olla de la bomba que está echando el concreto. Entonces hay una infinidad de papel que esta persona entrega. Y las obras de por sí producen papeles así a lo bestia. Así es, a la gerencia de obra, ¿no? Ok. Él ya firma la autorización de pago. Entonces todas estas las tiene que volver a firmar, se tienen que escanear y se le manda al cliente para que lo tengan de visto. Después, este ya es como que el proceso del colado. Después de eso, la gerencia, se tiene que hacer un expediente de colado, ¿no? En donde se integra las remisiones firmadas, se integra la factura, el conjunto de material que se entregó
firmada. El balance financiero que llevamos con el convenio, firmado. Se entrega, que son las remisiones, la factura, el balance y la nota de crédito, que es un documento fiscal que pide, ¿no? Firmado. Entonces, digamos, ya acá hay 1, 2, 3, 23 documentos en un colado común que tienen que firmar digitalmente. Todos estos son los únicos que son físicos, ¿no? Pero estos son documentos que ya vienen en PDF. Entonces, lo que habíamos pensado, lo que la gerencia pensó fue, pues ya está en PDF, yo tengo mi firma, la firma que él tiene, o sea, su garabato, lo tiene ya hecho digital, entonces lo que hace, lo copia y lo pega en los PDFs. Pero bueno, al final es una persona de casi 60 años, ¿qué tan rápido puede hacer esto para estos tres? Ya. Y aún así, una persona como yo, que está ocupado casi el 90% del horario laboral, sentarme a hacer esto, y esto lo hace cada semana, y en una semana a veces hay 4 o 5 colados. Entonces, una vez al día se tiene que perder todo su día para firmar digitalmente, adjuntarlo a un correo, adjuntar todos los correos del cliente, todos los correos del área de la gerencia. Hay un área de control para que ellos capturen además los datos de cada una de las remisiones. Entonces, todo este proceso hacía que la gerencia pierda prácticamente día y medio laboral firmando, adjuntando y enviando. Entonces, es cuando me mandan en la misión de encontrar una solución que le quite ese pendiente a la gerencia de obra sin que le quite la vigilancia sobre los archivos, ¿no? Claro. Y es cuando yo digo, bueno, hay de dos: o contratamos un asistente, sí, un asistente físico, una persona. Sí, exclusivamente para esta actividad. Sí. O yo pensando, ¿no? Locamente, digo, debe haber algo a lo que mi papá le diga, como se le dice a ChatGPT o como se le dice a Gemini: oye, ahí están mis documentos, los agarra a todos, ponles mi firma digital y mándaselos a estas personas, ¿no? Sí. Y estando en esa misión, es en donde buscamos el tema de las automatizaciones, ¿no? El hecho de que darle asistentes, número uno, más económicos y más eficientes a los altos mandos de la obra, y que sea el precedente para resolver otros procesos, ¿no? Sí, claro. Como la captura de datos. La captura de datos es algo que te quita bastante tiempo, y fíjate que yo me orientaría por ahí, porque acá, interrumpiéndote un momento, acá podemos ver una parte, ¿no? Que es la firma. Entonces, aquí requiere, digamos, una intervención humana para lo que es una autorización, ¿no? Entonces, lo que debemos buscar aquí en Troya Constructores es facilitar esa autorización. Es decir, la manera en que la firma suceda más rápido. Exactamente. Entonces, para que no haya tema así de que, oye, ordena esto, eso, no. Entonces, sí podríamos encontrar una manera, digamos, facilitar esa decisión que tiene pues tu papá para poder hacer estas firmas, porque lo que yo veo complicado, aunque sí se podría hacer, es que se firme, pero entra en un tema un poquito más complejo, ¿no? De autoridad, exactamente, etcétera. Sin embargo, o sea, el empaquetado, primero que nada, esto del control interno, yo creo que se podría hacer sin ningún problema, de registrar las facturas, registrar los datos y hacer esa comparativa incluso entre el balance y las facturas y armar el correo. Eso sí lo veo viable ahorita. Sin embargo, tendría que explorarse bien el tema de la firma, ¿no? Claro. Obviamente una automatización, entrando un poquito más en ese tema, y con agentes de inteligencia artificial, quiero aclararlo, 2 puntos, ¿no? Una automatización es básicamente un proceso que sigue una serie de pasos determinados y bien definidos. Es decir, si ya pasó A, sucede B; si ya sucedió B, sucede C, ¿no? Entra en otra, o sea, sí puede estar dentro de una automatización un agente de inteligencia artificial, que es básicamente, digamos, alguien que ya tiene, digamos, un ente, por decirlo así, con pensamiento crítico para tomar ciertas decisiones en caso de que, pues, de múltiples variables, ¿no? Que básicamente ya estaría listo para tomar esas decisiones. Entonces, acá la oportunidad que hay con esta automatización
es justamente pues, quitar ese tiempo de la captura de datos, eliminar esas cosas redundantes. Claro. Pero siempre hay que tener los procesos bien establecidos para que no haya una cagada. Es decir, si vamos a identificar ciertas facturas con un código o las remisiones con un código, es ser muy puntuales que los códigos son responsabilidad nuestra para que la inteligencia artificial pueda leerla de manera correcta y ahorrarnos ese tiempo de estar ahí capturando datos o armando correos, pero que tenga la información que debe tener. Exactamente. Que se salga de los límites establecidos, ¿no? Y eso ya es parte de nosotros. Eso es a lo que ya le llamaríamos... Estandarizarlo. A esto es a lo que ya le llamaríamos políticas. Claro. O sea, tenemos que seguir todas estas políticas porque si no, todo nuestro sistema deja de funcionar, se vuelve un chiste, se vuelve un juguete. Yo le digo estándares, ¿no? Así de que esta madre está estandarizado, así es como debes entregar las remisiones, así es como debes entregar las facturas. No le haces un checklist si quieres, digamos, a quien lo vaya a hacer. Y, sí, ok, tiene el código, tiene la firma, va. Esto es válido. Y si no, se informa, o sea, por medio de inteligencia artificial, ¿sabes qué? Esta factura la estoy detectando, pero no es válida porque le falta esto. Favor de corregirlo. Entonces acostumbras también a las personas a justamente llevar un proceso estandarizado para que, si bien te va a consumir cierto tiempo, la idea es que no te consuma el tiempo que realmente te está consumiendo. Exactamente. En capturar datos, en escanear, en firmar, etcétera, ¿no? Específicamente hablando del proceso que me estás comentando. Y sucede también, por ejemplo, otro de los procesos que ya todavía no le implementamos una estandarización, pero que ya es algo que estamos viendo que nos puede ayudar mucho. Pues, por ejemplo, no pensamos que fuera tan rápido armar un catálogo de conceptos. O no, sin volúmenes, únicamente la estructura del catálogo. Sí. Pues tan sencillo como darle el plano en PDF a una IA y decirle, oye, sácame todas las especificaciones que haya. Pero hay que agarrar la lista que te entrega y revisar una por una, ir viendo qué tan precisa es, sí, qué le hizo falta, o sea, te puede servir para hacer una extensión de 2 o 3 pares de manos más que te resuelven un montón de cosas. Y es donde digo, oye, creo que acá hay una oportunidad muy grande para crecer como empresa, pero necesitamos una línea que no nos haga ir bifurcándonos o hacer ¿cómo te diré? Ramaleos o ramificaciones del pensamiento donde terminemos nunca llegando a un objetivo. Sí, claro, que en claro, le ¿no? están dando vueltas, porque eso también es algo que he visto en empresas grandes. Sí, se vuelve algo cíclico y me dijo, y estoy esperando la autorización de esta persona, cosas que no tienen nada que ver cuando estamos persiguiendo un objetivo determinado y se vuelve un relajo. Al final todos están pensando algo, etcétera. Sí, definitivamente. Sí, o empezar a darle vueltas por ejemplo, hoy en día creo que una de las preguntas que los que entran en este tema es ¿con qué inteligencia artificial empiezo? Sí. ¿No? O sea, ¿con cuál empiezo? Como lo que comentábamos, ¿no? A veces tardas más en escoger la película que en ver la película. Entonces dices, pues, ¿con cuál empiezo? Y es donde se necesita la capacitación o la dirección de una persona que, oye, mira, no te vengo a vender el humo o el hilo negro. Todo esto, yo ya pasé por allá. Este es el camino que yo encuentro más optimizado para llegar al objetivo que quieres. Adelante, vamos a hacerlo así. Sí, creo que es lo que hoy en día se necesita porque hay un exceso de información. Y no solo eso, hay un exceso de información correcta, porque si a mí me preguntas con qué inteligencia artificial empiezo, yo te diría con la que quieras. Sí, o sea, al final tú te vas a dar cuenta de cuál te sirve más, ¿no? Sí. Lo que te contaba hace rato, ¿no? De ChatGPT, de Gemini, de Claude. O sea, ya cuando estás explorando varias, te das cuenta que te inclinas hacia una dependiendo del trabajo que estás tratando de ejecutar. Así es. Lo mismo pasa con las herramientas digitales. Oye, ¿qué uso? Monday, Asana, Airtable, no sé, hay un millón de opciones allá afuera. ClickUp, la que quieras. La que te funcione, la que dé los resultados. No, y para que te funcione tienes que empezar a usar una. Es como que yo te pregunte, ¿qué plataforma de streaming te gusta más?
Pero si yo te dijera que tienes la oportunidad de tenerlas todas, ¿las tendrías todas? Posiblemente, sí. Sí, vas a preferir, bueno, no, nada, me convenció Netflix, me voy a HBO, Pero ahí te va, ahí entramos a otro problema de que no puedes usar todas a la vez. No, exactamente. Empieza así a saturarse el sistema que, como poniendo tu ejemplo, o sea, siguiéndolo, justamente lo mismo pasa con las empresas. Intentan adaptar, sí, compra esta herramienta y esta herramienta y esta herramienta. Oye, tienes un conjunto de herramientas y ¿sabes cuáles usas bien? Ninguna. O no solo eso. Las opciones. Piensas que la herramienta es la solución. Ey. Y eso he visto empresas que sí. no precisamente yo he trabajado dentro de ellas, creo que no he tenido la oportunidad de trabajar dentro de una, pero sí conocidos me han comentado que ya tenemos tal, no quiero decir su nombre, tal plataforma amarilla que sirve para control de obra. ¿Ya me entendiste? Yo la iba a nombrar, estaba nada a nombrarla. No la voy a nombrar porque no le quiero dar publicidad. Okay. Ni a ninguna otra, ¿no? Porque pues tendrían que pagar por ello. Pero la herramienta puede ser muy buena, pero al final te lo venden como que gracias a tener la herramienta, y todo es culpa de la mercadotecnia, no de la gente. Porque te lo venden de que con esta herramienta vas a tener ahorros y vas a poder cuidar el material y vas a poder... Y yo pienso, hemos construido desde las pirámides obras y hasta la fecha se ha podido... Las obras se han terminado con o sin las herramientas y seguirán terminándose con o sin la inteligencia artificial y sin los CRMs y sin los ERPs. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Yo creo que es más en qué tan satisfecho se siente el cliente que hizo que pidió que se haga la obra. Oye, esta gerencia son unos buenazos, son unos ingenierazos porque no se les va una. Pero en realidad ese no se les va una, es la herramienta que están usando y que la están usando bien. O como por qué contratas mejor a un carpintero o a otro carpintero. Porque luego no es lo mismo ver al carpintero que llega con su láser que tira y pone niveles y te dice, mira, está desnivelado, voy a tener que hacerle esto, si te fijas. Y a lo mejor el otro carpintero también se da cuenta del mismo error, pero como no te está visualmente mostrándotelo porque no tiene la herramienta, tú como cliente no le tienes confianza. Crees que solo te está vendiendo una solución más cara, ¿no? Sí, cambia la percepción. No, y te dicen además, ya me compraste la herramienta y te la entregan. Ahora es tu problema aprender a usarla. Pero además te vendo la capacitación. Y dices, no, pues la idea es que yo compre la herramienta y ya esté funcionando, ¿no? O sea, o me vas a decir que un coche te lo entregan y te dicen, no, pero es sin llantas. Las llantas se las pones tú. Te todavía me dejaste tarea. Entonces, ¿qué sucede cuando veo que quieren implementar una herramienta nueva? Las empresas colapsan en la implementación. La implementación nunca alcanza el día a día. Y parte del servicio, haciendo uso de la publicidad, es que con nosotros no hay que poner ni implementar nada. Desde el día 1 ya tenemos la estructura que hay que seguir para tener ordenada la información y empezar a entregar resultados en el primer periodo en el que el cliente quiera un resultado. Sí, ¿no? En un periodo definido, ¿no? Ahí exactamente. Es donde se definen los alcances y los resultados esperados, ¿no? Los famosísimos, ¿cómo se llaman? KPIs. Yo pienso que esa es un indicador que en la construcción todavía le falta mucho para poder ser implementado. Okay. Creo que no es todavía una industria que lleve una manufactura en serie para poder empezar a implementarle indicadores de rendimiento, porque muchas veces un supervisor lo vas a calificar por lo que hace el albañil, y si el albañil no llega, porque son gente muy informal, sobre todo el medio de los alarifes es muy informal, porque todavía no se migra a ser un obrero como lo es el obrero de una maquila, que tiene un horario y que si no llega se le descuenta, y que el albañil todavía es una persona muy nómada, y eso hace que el supervisor, que no es una persona nómada, no tenga indicadores constantes de sus rendimientos, ¿no? Entonces todavía no podemos medir, porque el KPI no se lo puedes poner al albañil, ¿me entiendes? Sí. O sea, el albañil sí o sí tiene que cumplir un rendimiento establecido. O sea, no puedes ascender a un albañil por pegar más block.
Le vas a pagar más, pero no lo vas a ascender. En cambio, el KPI sirve, yo entiendo de ello, es que sirve para indicar si el personal al que le estás midiendo puede ascender y tomar decisiones de mayor envergadura, que eso sería lo ideal, no solamente pagarles más para que hagan más, porque pues todos tenemos un límite, ¿no? Realmente, yéndonos de adelante hacia atrás, realmente el KPI, sea cual sea, básicamente es un indicador, como está en el nombre, del resultado que esté esperado. O sea, puede ser tanto en rendimiento de una persona o eventos que suceden gracias a los cambios que se están implementando. Entonces, no necesariamente tiene que ser como tú dices, ¿no? Metros cuadrados de blog o que podría ser, no sé, tubería atendida o metros cúbicos, no sé, compactados. Cosas así, no, pueden ser otro tipo de cosas que tal vez, por ejemplo, en industrias de vivienda, de desarrolladoras, puede ser que se inclinen hacia las ventas que están haciendo en las casas, cosas así, ¿no? Puede ser directamente en la construcción cosas más sencillas, que a veces ahí es donde entra el problema, porque la gente, bueno, no la gente, ¿no? Las empresas tienden a complicarse de más en estas cosas. Y concuerdo contigo con respecto a la herramienta. Hay algo que digo mucho y es también en base a la metodología que utilizo. El hábito viene antes que la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si tienes el Ferrari o un carro así bien mamalón, no importa si no sabes manejar. Exactamente. Si en realidad te estás aprendiendo a manejar, solamente te vas a estrellar. Entonces lo que tiene que pasar ahí es la adecuación de los procesos y también la alineación de tu gente a esos procesos para que se cumplan, para que se sigan. Y una vez que ya estén bien estructurados, podamos, ok, ahora sí, vamos a utilizar herramientas que hagan esto más rápido. Si simplemente haces automatizaciones, implementas inteligencia artificial sobre algo que ya está mal hecho o simplemente no es efectivo, lo único que vas a hacer es hacer cosas más rápido. Exactamente, Es lo único que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que estás diciendo, yo sí veo, repito, varias oportunidades, igual conociéndote ya de años atrás en la forma en que trabajas, que esto sí podría ser provechoso para ti, porque sé que tienes unos procesos definidos y son efectivos, por eso estás donde estás, por eso eres un referente. Sobre esos procesos sí se puede implementar este tipo de cosas y, viéndolo así de manera así general, ahorrarte las horas de todo este proceso y dedicarte a cosas que sí puedan traer incluso más, ¿no? No tanto entrando al tema de valor, o sea, puede ser tiempo libre, puede ser tiempo para estrategia empresarial, tiempo de adquisición de clientes, que si bien, o sea, como tú bien dices, un día a la semana, un día y medio a la semana de solo esto, desatorarte de todo eso, o sea, ya cambia el panorama y dices, ok, tengo un día y medio más y sí, ya no tuve que contratar a un becario o a una persona extra, no tengo esto, tengo el control, lo tengo bien definido, ok, ¿qué es lo que sigue? También no cometemos el error normalmente de intentar automatizar todo o intentar mejorar todo así de manera global, cuando realmente necesitamos enfocarnos en cosas puntuales y efectivas y básicamente nuestro mayor dolor. O sea, si es como si estuviera enfermo, no sé, tuviera tos y me cortan la pierna, me estoy desangrando y me dicen, oye, te voy a dar una pastilla para la tos. Ya sabes, hazme un torniquete en la pierna porque me estoy desangrando. Esto es lo importante ahorita. Exactamente. No, ese tipo de cosas es como la visión, los lentes que nos debemos poner para poder implementar estas cosas. Y mi propuesta, justamente en la metodología que te he platicado un poquito, es, a ver, vamos a hacer ese diagnóstico que hoy estoy aquí justamente para eso, para acompañarte un poquito, para detectar ese tipo de cosas y decirte, ¿sabes qué? Si es viable empezar a hacer el diseño de estos sistemas para que se puedan implementar de la manera correcta y pues tú empiezas a ver los resultados de manera rápida, ¿no? O sea, sí, lo más inmediato posible. Lo más inmediato posible para que justamente se empiece a formar un efecto compuesto y tú puedas despejarte para encontrar otros lugares donde mejorar tu empresa y también abarcar mucho más. Exacto. Con menos.
Ese es el objetivo, ¿no? Que estamos buscando. Y eso es algo que yo veo aquí con la inteligencia artificial. Y hay que aclararlo, no es que venga a reemplazar, viene a potenciar, pero potenciar de manera precisa. Si vamos por todos lados diciendo, sí, inteligencia artificial, y digo, automatizamos algo que no tiene ni caso. Sí, automaticé los correos de recordatorio de recursos humanos de la fiesta de cumpleaños. Entonces, no, o sea, no tiene caso. Así que, o sea, qué bueno, pero no tiene caso porque lo que nos interesa está en ejecutar el trabajo más rápido con la misma calidad. Sí, trabajo que si no se hace puede perjudicar una parte de la cadena de suministro, pero que no es necesario que lo haga la persona más cara de la empresa. Claro. O sea, es a lo que voy, pero este trabajo se tiene que hacer, porque si no afectamos la cadena de suministro. Pero como dices, automatizar las fechas de cumpleaños no va a afectar en nada a nadie. Sí. ¿Me entiendes? O sea, pues, automatizaste algo que no suma ni resta, que mucho es también, como dices, ¿no? Tener, como retomando un poco el tema de vamos a ganar un día y medio más para algo más. La pregunta es ¿para qué? ¿No? Como te comentaba de aquel cliente que me habló, y yo le preguntaba, oye, y él me dice, es que yo quiero tener el control de las obras, ¿ok? ¿Qué significa tener el control para ti? No, para mí tener el control es ver en tiempo real lo que está sucediendo, cuánto material llega, cuánto avancé, cuánto ya cobré, y verlo todo en un solo lugar, y hasta cierto punto te lo platico y creo que dirás, esto es muy sencillo de armar, ¿no? Ok, y la pregunta que siguió es, y esa información la quieres en tiempo real, ¿para qué? Es para poder tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Qué decisiones quieres tomar? O sea, a veces puede ser una persona que ni siquiera tenga por qué estar tomando decisiones. Y me dijo, pues ahora sí me pones en jaque. Sí. Ahora sí que no sé qué tipo de decisiones. Y muchas veces también ayuda mucho el cómo implementar esto, o algo que yo pudiera aportar un poco al speech de venta de las automatizaciones. También te puedo enseñar qué tipo de decisiones o en qué puedes invertir el tiempo que estás ganando, ¿no? Sí, y justamente esto te iba a comentar. Tal vez no sabe qué decisiones tomar porque nunca se le presentó la situación de que digo, ¿sabes qué? Tengo todo así en la mesa, tengo todos los ingredientes. ¿Qué chingados me puedo armar? Ajá. ¿Sabes? O sea, exactamente. Estoy acostumbrado a que puedo armar un sándwich con esto, pero ahorita tengo todo esto. O como dice el guasón en la película le dice Heath Ledger, ¿no? Le dice, soy un perro persiguiendo coches, no sé qué voy a hacer cuando lo alcance. ¿Así? Cuando alcance el vehículo, ¿qué sigue? O los pescaditos de Nemo, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí. Ya tenemos el tablero de control, el famoso dashboard, como le encanta hablar a mucha gente en inglés. Ya tenemos el tablero. ¿Y para qué lo quieres? Está bonito, tiene muchas gráficas, así llegué a conocer a alguien que no puedo decir su nombre ni mencionar de dónde lo conocí, pero alguien que quería mucho gráfico, porque soy una persona muy visual. Y digo, pero ver números también es ver algo, o sea, no necesitas ver una gráfica de pastel para entender que el 50% es la mitad. O sea, no necesito ver la mitad pintada de rojo y la otra de gris. Es una tontería, ¿no? Es solamente ruido visual. El dato que necesitamos es cuánto dinero nos queda, cuánto nos falta por ejecutar, cuánto nos falta por contratar, cuánto tiempo tenemos. Esos son los datos importantes. ¿Para qué? Para tomar las decisiones importantes. Ahora, ¿qué hacemos con el escenario que nos están presentando? ¿No? Y eso es algo muy importante. O sea, te lo digo porque yo me dediqué muchísimo tiempo a preparar ese tipo de reportes para los directores. No diría que fue un desperdicio de tiempo, simplemente que te empiezas a enfocar y empiezas a entender qué es lo que quiere ver un director o qué es lo que necesita ver esa persona para realmente tomar una decisión. Porque como lo habíamos hablado antes, esas personas están así, se ven tranquilas, pero acá adentro pueden estar así al 1000 por hora. Así es. Entonces, un momento con ellos es equivalente a un momento que cuesta.
tanto de su tiempo, dinero en la empresa, porque es una persona que influye, o sea, que impacta directamente en todo. Cuando se le presenta un reporte, un gráfico, algo visual, tiene que entender rápidamente de qué se trata para entonces tomar esa decisión de cortar algo, aumentar algo, ya sea aumentar fuerza de trabajo o cambiar de proveedor, etcétera. El punto es por lo que te está costando, ¿no? Y eso es también parte de la importancia de la representación de los datos. Pero si estás representando datos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Irrelevantes. Así es. Pues, ¿para qué chingados los presentas si no los están tomando en cuenta? Empieza a presentar los datos que realmente quieren ver y justamente se requieren para tomar la decisión, porque si yo quiero ver cuánto me estoy gastando de concreto para justamente tomar la decisión de que si me cambio de concretera o realmente voy a necesitar más concreto de lo esperado, quiero ver eso. Yo para qué quiero ver, no sé... Tú anticiparme a que va a pasar eso. Ajá. O sea, que básicamente para eso sirve también la data, para poder proyectar escenarios y decir, oye, si sigo por esta tendencia o si sigo en este camino, la tendencia es que yo me enfrente a este escenario. ¿Ok? Oye, no puedo cambiar la tendencia porque pues es el camino que tengo que recorrer sí o sí. Bueno, entonces tenemos que prepararnos para llegar a este escenario porque es inminente que llegaremos a él. Es una disyuntiva, es una discusión que podría tener miles de horas de conversación y de debate. Algo que yo pienso ahora que lo mencionas, cuando vas a ver a un director, es importante que en esos puestos haya gente que los vas a ver porque pueden ver algo que tú no ves en la data y porque pueden tomar una decisión que tú no pudieras ni siquiera formular en tu cabeza. No porque tengan la autoridad de tomar la decisión, sino que tienen la capacidad de decidir cuál es el camino que vamos a tomar para llegar al escenario que más nos conviene. Porque muchas veces todos los escenarios pueden ser contraproducentes. Hay que encontrar cuál es el que más de esos contraproducentes, cuál le conviene más a la empresa. Sí, el que menos desencadene, ya sabes, el efecto mariposa. Posiblemente hay uno que dices, ok, todos son contraproducentes, pero este es menor riesgo de que exactamente. Se vaya o este lo puedo mitigar más, o este está más dentro de mi área de control o dentro de mi área de expertise para poder manejar el outcome del mismo, ¿no? Entonces, igual mucho yo creo de los retos que hay en la supervisión de obra es eso, ¿no? El pensar que porque podemos mover las tablas de Excel, la obra va a cambiar de necesidad, el proyecto va a cambiar de compromiso, el tiempo se va a detener y no va a pasar. El papel aguanta todo, hoy el Excel aguanta todo, pero creo igual que es importante conocer muy bien a la persona que se va a poner en el puesto de director. A veces tener la humildad de pensar que porque soy el dueño no puedo ser director, porque pues no tengo la capacidad de formular esas decisiones o ese pensamiento crítico. Es importante también, ¿no? O sea, ser el dueño no significa que tengas todas las respuestas, solo significa que eres la persona que va a asumir las consecuencias de las decisiones que se toman. Si tú no tienes el temple o el carácter para asumir no la responsabilidad de la decisión, sino la consecuencia de las decisiones, es mejor que estés en otro puesto de la empresa. ¿A qué voy con esto? Muchas veces pensamos que como dueños de empresa, en este caso yo no soy el dueño de la empresa, pero ¿por qué se me pone en la silla del puesto más alto? Porque las decisiones que yo tome, el dueño, en este caso, está dispuesto a aceptar las consecuencias de mis decisiones, pero no las de él, porque él sabe que sus decisiones pueden llevarlos a un lugar muy visceral o a una decisión muy ejecutante, ¿no? Muy fatalista, se pelean con el cliente y ya no quiero tener nada que ver con él. En cambio, de relegándome a mí la decisión de negociar con el cliente, cambia bastante ya bueno, sé que Raúl va a tomar una decisión basado más en el negocio y no en su persona o en lo visceral, sino vamos a
a seguir la visión y la misión de la empresa, ¿no? Los valores, lo que platicábamos, y dejarme a mí con la libertad de poder tomar esas decisiones, quitándome todos estos procesos de encima, hace que todavía yo mejore en ese pensamiento crítico, porque me da más tiempo para analizar, para leer, para aprender, para hacer alianzas estratégicas, como es la idea en este caso, que pues, Sí. que como dices, ¿no? Se están cocinando cositas. Se están cocinando cositas. Ya tenemos acá plasmado, digamos, el proceso de las remisiones de concreto, todo eso que te quita tiempo. Estamos proponiendo una solución, ¿sabes? No es nada mágico, es parte de ingeniería, no nuestra especialidad que es la civil, pero sí otro tipo de ingeniería, para poder regresarte el tiempo ese que te consume esta actividad. Ahora, me gustaría saber de tu parte, ¿cuál podría ser una preocupación con respecto a este tipo de sistemas? Una preocupación que existe en ti, algo que veas así, que digas, ¿sabes qué me preocupa esto que sobre la inteligencia artificial con respecto a tu negocio, que es Troya Constructores, que pues sí hay que considerarlo, ¿no? También para darle parámetros, o sea, digamos, límites a ese tipo de herramientas, de sistemas. Yo creo que en primera instancia es que el cliente se dé cuenta que hay procesos que se están utilizando con inteligencia artificial, porque pudiera ser que le parezca incómodo a él, ¿no? En segunda instancia, que no sea actualmente el costo, pero que sea igual de costoso que tener una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque para las personas que tienen hoy la batuta del mundo empresarial, que es la generación de los boomers, si no hay una persona detrás del escritorio, entonces ya no hay confianza. Prefieren confiar más en una persona que en una máquina, y no los juzgo, la verdad. O sea, al contrario, les reconozco bastante que tenga que existir calor humano para que sientan que pueden delegar el trabajo, ¿no? Que como bien dices, me preocupa, que es un tema que para nosotros es magia, como ingenieros civiles. La tecnología nos redujo nuestra capacidad de expresar nuestras ideas de manera ordenada y lógica. Y hoy, para ser competitivo en el mercado que está viniendo, no ha llegado, pero está viniendo, tienes que tener la capacidad de expresar tus ideas de manera orden y lógica a estas herramientas para poder hacerlas trabajar. Sí. Entonces, eso quiere decir que quienes sí tenemos todavía el hábito una vez un amigo me dijo que una habilidad que yo tengo, que yo no sabía que así se llamaba, pero la habilidad se llama conceptualizar, porque yo puedo agarrar un problema muy complejo y volverlo a algo muy simple. Es una muy buena habilidad, Y la he practicado mucho, y me gusta mucho agarrar problemas complejos y resolverlos de manera simple. O sea, no puede ser que todo tenga que ser complejo. O sea, ¿por qué todo tiene que ser un problema difícil de resolver? Y así le das acceso a esa información a más gente. Exactamente. Entonces, sí. Y pueden utilizarlo muchas más veces de manera más sencilla. Y eso a mí me ha ayudado mucho a utilizar y a llevar a límites que yo no conocía mucho de la tecnología. Hay cosas para las que se puede usar el Opus que ni te imaginas que se pueden usar para eso, y todo esto porque pues para llegar a eso hay que saber cómo funciona. Y a lo que voy, esa es una de mis preocupaciones, ¿no? El hecho de que la persona que utilice la herramienta no sepa expresar la idea que necesitamos que exprese de manera orden y lógica para que la herramienta trabaje, porque vamos a regresar a lo mismo, vamos a automatizar una tontería. Sí. Esas son mis preocupaciones. Sin embargo, creo que son preocupaciones que muy fácilmente se mitigan, y que teniendo una supervisión adecuada de la automatización, podemos llevarlas. Que fíjate que me preocupa más la persona, porque una preocupación muy palpable al contratar a una persona, a un ser humano, es que por 500 pesos más te dejan el trabajo tirado y se van a otro lado. Bastante loable y bastante justificable también, ¿eh? O sea, ganar más dinero es para lo que la gente trabaja. Porque si a mí me lo preguntas, que estuve en los últimos 6 a 7 años como empleado, te puedo decir que ir a trabajar
por los valores de la empresa, no es algo que hoy en día gente que está sobreviviendo para llevar el pan a sus casas, la realidad es que el valor de la empresa es lo último en lo que te fijas. Lo primero en lo que te fijas es en hacer bien tu trabajo para poder ascender lo antes posible y cobrar más dinero. Y sí, cubrir tus necesidades. Exactamente, y cumplirle a la empresa con lo que te están pidiendo. La realidad es que tratar de forzar tus valores en tus empleados, como dicen, no, a la fuerza no entra nada. Entonces, yo creo que no es algo muy bueno. Nosotros no forzamos valores en nuestros empleados. Lo que sí exigimos el cumplimiento del uso de herramientas que ya es un estándar dentro de la empresa, una política, y eso hace que haya o que pudiera haber rotación de personal en esos puestos. ¿Por qué? Porque son puestos que no requieren de una capacitación profesional, o sea, no requieren de tener licenciatura o de tener un uso medianamente bueno de la computadora. Pudiéramos poner a alguien a capturar datos y a llenar bases de datos, ¿no? Entonces, creo que esa sería una de mis preocupaciones en cuanto a tener la persona contratada, y le sumaría lo mismo que la inteligencia artificial, o sea, que hay que supervisarlo y todo este relajo, ¿no? Yo sí creo que es lo que sigue, el empezar a elevar a la gente. O sea, si vamos a tener un asistente físico, una persona física como asistente, su trabajo va a ser más orientado a decisiones que a ejecuciones. Es decir, mi asistente tiene que tomar una decisión entre 2 citas que yo traslapé, o entre si no existe un producto para la limpieza de la oficina, qué producto puede servir para reemplazarlo, decisiones de presupuesto, entonces ya conviertes al asistente o al asistente en una persona de valor para la empresa, y todo lo demás lo puede ejecutar con una automatización, ¿no? Sí. Pero porque pues es una realidad que incluso creo que pueden comprar hasta en internet las inteligencias artificiales. O sea, le das la lista por internet, le dices en qué súper comprarlo y te lo traen a la puerta de la empresa. Y hay mucho nicho de mercado para esto, ¿no? O sea, hay empresas que se dedican únicamente a la obra pública, y ahí te va el tip. Me lo guardaba para esta conversación. Mucha gente se dedica a la obra pública, pero no sabe que puede escalar los precios unitarios cada mes que pasa haciendo la obra. ¿Cómo? O sea, tú, al tener un contrato de obra pública, tienes el derecho de decir que subió el precio del cemento y cobrar ese incremento en tu contrato. Pero la gente no lo hace porque es un proceso sumamente complejo de hacer, sí, por los documentos que tienes que reunir y juntar de fuentes que están en internet. Y si existiera algo que tuviera la capacidad de reunir todas las fuentes muy rápido y darte todos los indicadores, la documentación y todo, y además imprimirlo y además armar el expediente, y lo único trabajo que tú tienes que hacer es llevarlo a la dependencia, que te lo firmen, y ya le hiciste dinero a tu cliente. O sea, a mí me pones a trabajar en el nicho de mercado y te pongo a mucha gente que hoy en día pudiera sacarle mucho provecho, sobre todo porque pues el recurso está allá, y cada mes los precios de los materiales cambian y el precio de la mano de obra cambia, entonces puedes escalar tus precios, se les llaman escalatorias, y es un proceso repetitivo que no requiere de toma de decisiones, y que lo único que requiere es de mucho trabajo manual. Sí. Realmente es trabajo de gabinete, por decirlo así, ¿no? De que estás reuniendo información para poder imprimirla y llevarla. Y sí, fíjate que esa no me la sabía. Entonces, allá hay un nicho de mercado importante está interesante, que pudiéramos explorar, ¿no? Sí, claro. Que pudiéramos explorar. Están otros nichos, ¿no? El hacer licitaciones públicas también es repetitivo, es lo mismo, son los mismos documentos. Hay mucho mercado, mucha oportunidad, ¿no? Entonces, regresando al tema, ahora sí, cerrando un poco el paréntesis, no recuerdo si lo abrí, pero cerrándolo, esas son las preocupaciones con la inteligencia artificial que yo tengo, y
Y estoy seguro de que tienen solución y estoy seguro de que voy a terminar comprándote la idea al final, ¿no? O sea, la realidad es que De hecho, se necesita. quiero pasar ya como a la última pregunta, porque hemos platicado ya bastante. Tus puntos de vista, la verdad, sí son muy buenos. Seguramente hay gente que piensa como tú, gente que está pasando lo mismo que tú, gente que está viendo las mismas oportunidades que tú. O sea, acá estamos presentando algo que no estamos reinventando la rueda, vaya, estamos diciendo, ¿sabes qué? Aquí está. Ya sabes, no estamos inventando el agua tibia, simplemente la estamos presentando para que vean que, pues sí, es agua tibia, vaya. Ajá. Pero... O como los españoles que dicen, descubrí América, brother. O sea, América no empezó a existir cuando llegaste. Es correcto. Bueno, pero el punto de todo esto, ya para mi pregunta final, antes de pasar al cierre, ¿tú qué visión ves acerca de esto que te he planteado los próximos 5 años? Porque hay cosas que no estamos mostrando aquí en la cámara, ¿no? Porque se va a ir mostrando más adelante, pero en general este tema de las automatizaciones, de los agentes de IA, referente y específicamente al nicho de la construcción, ¿qué panorama tú visualizas? ¿Tú qué me podrías decir acerca de eso? Bueno, es un discurso bastante largo, yo creo, ¿no? Para un video, yo creo que pudiéramos hacer otro video. Pero me gustaría resumirlo, porque claro, para dejar el continuará, ¿verdad? Como lo hace nuestro queridísimo Juego de Tronos. ¿Qué es lo que se espera? Que ahora los ingenieros sí hagan ingeniería. ¿Qué sucedía? ¿Qué te decían todos los maestros en la facultad? Es que acá el verdadero conocimiento lo vas a aprender en la calle. ¿Y a qué se referían ellos, no? Se referían a que la forma en la que se trabaja la vas a aprender estando trabajando. Eso es una realidad. Pero el conocimiento lo tienes que aplicar. ¿Y cuánta gente no sale de la carrera sin aplicar nada de lo que aprendió? O sea, realmente fuiste a perder 5 años de tu vida. Yo he sido ferviente luchador de que si aprendí mecánica de suelos, hay que hacer mecánica de suelos. Si aprendí estructuras, hay que aprender esto. Hay que tener criterio, hay que usarlo. Hay que usar nuestro criterio que adquirimos durante la carrera técnica, la que sea que estudiemos. ¿Y qué siento que va a suceder? Que los ingenieros hoy, y creo que desde hace mucho tiempo, han sido capturistas de datos, asistentes, choferes, diligencieros, y nunca han sido ingenieros. Además, se la pasan 20 o 25 años trabajando de eso que te acabo de comentar, que no tiene nada que ver con ingeniería. Y cuando empiezan a presentarse estas cosas, hazme un catálogo, lo imprimen y lo mandan, porque ya no tienen esa costumbre de, a ver, lo voy a revisar. Oye, este castillo no existe en el plano porque le estudié el plano y no hay. No, este no va. O sea, esa parte de revisión no la estamos haciendo porque ya nos desacostumbramos. ¿Cómo empiezan todos hoy en día cuando salen de la Facultad de Ingeniería Civil? De la carrera de Ingeniería Civil en específico. ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es tu primer trabajo? De residente. Residente de obra. Y de residente de obra nunca hay nadie que se pregunte qué es lo que realmente debo hacer. Te dicen, anda por el material, anda por la gente, anda a llevar la nómina, invita a las chevas, la chicharra el día del colado, párate, tómate una foto para el Instagram, sube en la obra. Aquí jalando bajo el sol. Sunday vibes. Y vamos a regresar a esa época en lo que los ingenieros eran ingenieros y se van a diferenciar los que sí salieron de la facultad aprendiendo algo con la intención de aplicarlo en el espacio laboral, de los que solo salieron de la facultad para aprender en la calle cómo pagar la nómina, cómo comprar materiales y cómo manejar una camioneta estándar. Se van a empezar a diferenciar y hoy en día ya te van a medir realmente por lo que sabes. O sea, realmente te van a preguntar, oye, y en una situación de este tipo, ¿qué harías tú? Porque ya no, yo creo, ¿no? Que las entrevistas de trabajo ya no van a ir sobre, ¿has hecho estimaciones de obra? ¿Por qué? Porque ¿quién las va a hacer ahora? Sí.
la inteligencia artificial las va a hacer. Tú le vas a decir los datos que obtuviste de campo, se los vas a dar y elabora el documento. Y la persona que hacía estimaciones, ¿qué tiene que hacer ahora para conservar su valor como colaborador de la empresa? Es su criterio. Va a tener que formar un criterio. Sí. Cuando antes estaba acostumbrado a que le daban los datos, los pegaba, hacía muy bonito la estimación y la llevaba. Okay. O ser relegado a ser solamente un diligenciero. Que no tiene nada de malo. Si te gusta, está todo dar. Pero estudiar 5 años la carrera para hacer un trabajo que no lo requiere fue una pérdida de tiempo. Era mejor aprender toda la ciudad y aprender a manejar y aprender a desarrollar otras habilidades que se requieren para manejar en el tráfico de hoy. Pero para los próximos 5 años yo creo que se va a filtrar mucho a quienes realmente aprendieron el conocimiento, a quienes realmente aprendieron a aplicarlo y a quienes están dispuestos a seguir aprendiendo, porque muchos hablan de que no, es que uno nunca deja de aprender. Pero la realidad es que sí, porque aprender es una voluntad, no es una inercia. O sea, mañana se te puede olvidar lo que te dije hoy si no tuviste la curiosidad de seguir investigando, de darle seguimiento a esas... Sí, claro, de la aplicación, ¿no? Exactamente. A veces sí, de que, ok, ayer obtuve una nueva información, ¿cómo aplica esto a partir de ahora? O sea, exactamente. ¿qué cambia? ¿O dónde dejo esta información a la mano para que cuando yo la necesite la tome y la utilice? Entonces, todo esto también va a filtrar a los desarrolladores, que son los que mueven la industria de la construcción, empezando desde el gobierno, que yo creo que dentro del gobierno hay mucha área de oportunidad para esto. Todavía allá está la formatitis, está la famosa hoja viajera. No sé si sabías o sabes cuál es el concepto de la hoja viajera. Tal vez los que vean el video y trabajen dentro del gobierno conozcan esto. Yo no sé qué es una hoja viajera es un documento que sirve para decir que se entregó un documento. O sea, viene dentro del expediente una hoja que dice, yo ya recibí mi copia del archivo, firmo mi hoja viajera de que ya lo tengo yo, área de ventas, y se lo doy al área de administración, y la hoja viajera al final se le entrega al director para que él vea que sí, efectivamente, todos recibieron el documento. No, yo no sabía, y estoy haciendo así como una escena como el de la oficina, güey, de la oficina. ¿Sí? ¿Qué? Así, literal, existe eso hasta la fecha. Okay. Es un concepto arcaico. Entonces, sí, de manera de resumen, o sea, sí vamos a ver un impacto, pues la verdad, por decirlo así, muy cabrón con respecto a la inteligencia artificial y los trabajos, ¿no? Porque tú bien dices, acá se va a ver quién trae, así de quedar, y quién no trae. Así es. Y quien traiga y esté dispuesto a adoptar esta tecnología, a seguir aprendiendo y a aumentar esas habilidades que ya tiene, son los que van a sobresalir. Y si no, básicamente te va a relevar la inteligencia artificial tal vez a otros puestos, a otras funciones que no requieran la habilidad que dices tener. Y nada más ahí quedó, ¿sabes? Porque la recompensa no es la misma. Entonces, lógicamente, que ese es algo que ya he mencionado antes, se va a abrir como una brecha en las que pues, va a ser más difícil. O sea, de eso no hay mentira, ¿no? Esto es lo que sigue, va a llegar, ya está acá. Básicamente se va a abrir una brecha y ¿quién se subió a la parte de arriba? O sea, ¿quién se subió a la ola? Pues los que la vieron primero y decidieron tomar acción sobre eso. Así es. Y aterrizando un poco la idea es, en el caso podemos hablar de los supervisores de obra. Hoy se le llama supervisor de obra a cualquier cosa. O sea, el hecho de que tú vayas, tomes una foto y reportes, le llaman supervisar. Y creo que la inteligencia artificial va a separar a los que van y revisan, no pusiste la varilla adecuada, no está teniendo el revenimiento correcto, no tiene el espaciado adecuado, no metiste a tiempo la cimbra, no hubo desmoldante, el error de la grieta es por esto. A los que van, toman una foto y cobran lo mismo, ¿no? Entonces, allá es en donde va a ver por qué va a suceder, que para mí yo trato de ver los escenarios optimistas, ¿no? Es que se va a valorar el trabajo de los que sí son buenos ingenieros. Okay. Los que hoy son residentes de obra. ¿Y por qué el residente de obra gana poco? Porque se dice que es un chofer, diligenciero, auxiliar de compras. O sea, hace toda la parte operativa que no
no requiere de mucho pensamiento crítico, por lo tanto su valor monetario es bajo. Pero cuando ahora los recientes de obra sean gente que tiene que tomar decisiones, su precio se va a elevar. Claro. ¿Por qué? Porque oferta y demanda. ¿Cuántos van a haber que puedan tomar ese pensamiento crítico? Sí, porque todo lo demás ya me lo está haciendo la inteligencia artificial. Y ya lo estoy pagando porque voy a hacer, o sea, ya no necesito esta parte, necesito solucionar o más bien complementar con un pensamiento crítico, con un pensamiento con ojo humano. Exactamente. Y un ojo humano que tenga la capacidad de formar un criterio de manera muy rápida, que eso es otra cosa importante también. Puede haber gente que tenga capacidad para tomar decisiones muy buena, pero muy lenta. O sea, y en el tiempo que tardó en tomar la decisión, pues ya se cayó el negocio, ¿no? O sea, ya fue muy tarde, sobre todo hoy en día. Era en el 2025, padre. Así es, como lo que decíamos hace rato, ¿no? Para tener éxito es una de tres cosas. O eres el mejor, o eres el primero, o haces trampa. Ese es un clip de TikTok. Como escucharon, como vieron, hay varias opiniones, hay varios puntos de vista bastante interesantes que seguramente muchos de ustedes están pensando igual, ya los pudieron observar, ya pueden visualizar lo que sigue. Y pues por el momento nos vamos a concentrar realmente en el presente, que es donde importa toda esta situación, ¿no? Lo que podemos hacer hoy, qué cosas podemos hacer hoy, qué cambios podemos hacer hoy para impactar en el futuro. Junto a Raúl vamos a empezar a trabajar sobre esto para generar soluciones para Troy Constructores, para ver cómo los podemos ayudar, cómo podemos llevar esta empresa, ya sea que esté en el 2006, 2010, hasta este punto del 2025 y pueda tomar ventaja sobre su competencia para, pues, básicamente lo que está por venir, ¿no? Ya lo hablamos, Raúl. Y no sé si quieras agregar algo más. La verdad es que ha sido bastante enriquecedor esta experiencia, esta entrevista un poquito no planeada, entre planeada, improvisada, pero bastante enriquecedora con todo lo que has compartido, con todo lo que hemos hablado enfrente de la cámara, detrás de las cámaras. Y yo me quedo con eso que dijiste, lo último que dijiste, porque lo quiero repetir. Aquí los que ganan son los mejores, los que llegan primero o los que hacen trampa. Y bueno, yo no hago trampa, no me gusta hacerla, no me considero el mejor, no sé quién califica eso, pero definitivamente la oportunidad que tengo es llegar primero y quiero que la gente que yo apoye, la gente que me contrate, llegue junto conmigo, llegue primero para tener esa oportunidad sobre toda la industria, y es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, ahora sí, no sé si quieres agregar algo más. Pues independientemente de que existe mucha tecnología y mucha memoria y todo esto, creo que es importante seguir dándole el valor que se merece a el conocimiento y al aprendizaje técnico y profesional que tienen hoy en día todos los que estudian una licenciatura, ¿no? Porque hay mucha ficción corporativa ahí en los libros también. Yo creo que tú me has comentado de muchos libros que tienen mucho sustento real, científico, de los logros que puedes llegar a obtener siguiendo ciertos patrones de comportamiento. Pero asimismo también hay mucha ficción corporativa que te dice que haciendo ciertas cosas vas a llegar al éxito, ¿no? Y la realidad es que algo que yo con lo que quisiera cerrar es que poner inteligencia artificial en tu empresa no garantiza el éxito. Tener el criterio y el conocimiento adecuado y riguroso para implementarla es lo que te va a ayudar a llegar más rápido al éxito, pero no te lo va a garantizar, ¿no? Entonces yo creo que Correcto. mucho de eso es dejar de tener un pensamiento mágico y quitarnos esa idea de que la herramienta es la solución, Sí. porque no lo es. La herramienta es algo que nos puede facilitar la solución. Hay quien podrá llegar a esa solución sin necesidad de inteligencia artificial. La diferencia es que ya no va a poder competir con nosotros porque vamos a tener una herramienta más sofisticada, ¿no? Sí. Digo, como decía, tengo un tío que una vez me dijo algo, a mi tío Ricardo, hermano, ojalá que vea el video, la verdad, se lo voy a mandar. Pero me dijo algo que yo lo conocí, ¿no? Sí, lo conocí, me mató de la risa, porque él me dice, cuando yo era joven, me estaba yo peleando con dos ingenieros
uno viejo y uno más viejo todavía. Y empezaron a discutir conmigo que está mal como estoy trabajando, porque yo estaba trabajando con las primeras computadoras, los primeros teodolitos electrónicos. Y les dice, a ver, tú no tienes nada que decir porque tú peleaste la Primera Guerra Mundial. Tú peleaste la Segunda Guerra Mundial. Yo ya estoy en la Guerra de las Galaxias. Ustedes ya están obsoletos. Y me mató de risa porque dije, imagínate, si ellos ya se sentían en la Guerra de las Galaxias en los años 80, en los años 90, ¿en cuál estamos nosotros, no? Sí. Ya nosotros, ojalá que no estemos ni en la Matrix ni en Terminator, porque sí va a estar cañón el tema de que pues que estas mismas tomen una conciencia plena, ¿no? Allá es en donde te comentaba en ese entonces que vamos a necesitar el concepto de John Connor, ¿no? Tiene que haber alguien que le ponga un límite a esto, porque también esa es otra de las grandes preocupaciones, ¿no? Como dices, yo por eso manejo un bolsito. O sea, mi auto no se va a poner en mi contra. Ahí sí, ahí me jodiste, güey. Totalmente. Trabajo con esto, pero sí, obviamente le pongo ciertas limitaciones a lo que entra en mi vida, ¿no? O sea, es mi trabajo, más no es todo lo que engloba mi vida. Exactamente, hay que tratar, más cosas. Hay que tener el cuidado de no alimentarlo con información que pudiera ser contraproducente. No va a tardar mucho en llegar el día en el que la propia inteligencia artificial te extorsione para obtener dinero. Entonces, ¿y solo por qué? Porque tú le diste toda tu información para sacar el trending de ChatGPT de cómo te ve animado según tu información. Y dices, ya le dijiste todo de tu vida para que te dibuje, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Las películas a veces hablan mucho más bonito sobre la realidad de lo que la realidad es, ¿no? O sea, te sorprenderías de lo que la vida real te puede llegar a mostrar, ¿no? Y creo que hemos vivido igual etapas nosotros, hasta de chavos, con todo el tema de la política dentro de la UAD y la grilla y todo esto. Vives cosas que dices, qué surreal es esto, ¿no? Definitivamente. Y pues con eso me gustaría cerrar. Gracias por tu visita y pues vamos a la parte que sigue, ¿no? Vamos a conocer la obra y vamos a... Sí, definitivamente. A echar un taco también. Sí, ya hace falta. Pues eso es todo. La verdad, una muy buena entrevista, una muy buena sesión con el ingeniero Raúl Trueba y estaremos implementando estas automatizaciones con inteligencia artificial si es necesario para optimizar esos procesos y ver las áreas de oportunidad, conocerlas y también que ustedes las conozcan para ver cómo pueden ustedes implementarlos en la empresa, en su empresa. Y bueno, hasta la próxima. Nos veremos en el siguiente video que ya está pendiente acá.